grabo, dije. Gracias. Cierro esto. Esto tengo, esto pongo por allá. Bueno, avísenme de última si me estoy... Si no, si a alguien no le estoy ahí admitir. A veces no me avisa, no sé por qué, a veces sí me avisa, a veces no me avisa. Bueno, temas, no sé cómo pronunciarlo, justamente eran talleres, ¿no es cierto?, que, como le venía contando, buscaban que uno también piense en su sociedad, ¿no es cierto? Dentro de estos proyectos, por ejemplo, existía como una especie de concurso que se hacía año tras año. Quería mencionar, antes que nada, en 1918 se suprimió la Academia Imperial de las Artes de Petrogrado, que fue como la caída del arte académico dentro de Rusia, ¿no es cierto? Y la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú. Era como que, o sea, dejaron de lado a esas facultades o a esas academias para poder crear estos jutemas que serían parte de la ISO, que después se terminan, vamos a decir, consagrando en el Instituto de Cultura Artística, que es posterior a los jutemas, digamos. Cuando ya Lenin era muy partidario de combinar el arte y la educación, y bueno, eran todos proyectos que combinaban esto, gracias a Tatlin, Maglevich, que todos trabajaban juntos para trabajar en estos temas. Generalmente eran varios dentro de cada ciudad, ¿no es cierto? Y todos medio apuntaban a lo mismo, pero después, como les digo, salió este Instituto de Cultura Artística, que vendría a ser el centro de todos los temas juntos. Era como este sueño que ellos estaban buscando, pero que se desarrolló ya para una época muy avanzada, donde al pronto tiempo termina falleciendo Lenin y empieza a decaer todo. Como les contaba, había como un proyecto, concurso, donde los alumnos tenían que desarrollar como proyectos de jutema o ¿cómo se dice esto? Maquetas, donde se mostraban diferentes formas de poder realizar estas edificaciones, ¿no es cierto? Acuérdense que todo lo que era escultura era que se buscaba llevarlo hacia a la arquitectura, ¿no es cierto? Era como una especie de trabajo, así como anecdóticamente, porque si uno ve el tipo de obra, ¿no es cierto? Estamos hablando de escultura muy novedosa, o en realidad un sueño de arquitectura muy novedosa, pero también en forma de escultura son bastante interesantes. Este era uno de los salones de algunos de los jutemas, y bueno, acá vemos más proyectos de alumnos, generalmente hechos en papel, ¿cómo se llama? Arcilla y distintos materiales, el hierro, chapa, que es algo que vamos a hablar más adelante con el tema de la escultura constructivista, que empieza a incluir un montón de materiales nuevos. Bueno, si hablamos del constructivismo, principalmente, de quién debemos hablar, que ya lo mencionó la profe, es de Vladimir Tatlin, que fue uno de los artistas más importantes. Importante, ¿por qué? Porque era como el propulsor, ¿no es cierto?, el que más estaba metido ahí en las cuestiones más organizativas. Por ahí no tiene tanta obra y no llevó a cabo mucha obra, pero sí es el más importante en cuanto a empuje, ¿no es cierto?, del constructivismo. Si queremos hablar del que más produjo en esta época, o produjo, perdón, tenemos que hablar de Lissitzky, que fue el que más hizo cosas y de diferentes formas también, en diferentes disciplinas. Básicamente vamos a ver obra de Tatlin que pertenece a una especie de cubismo aproximado, ¿no es cierto? Que después termina, bueno, vemos ahí también una obra, podríamos decir hoy en día, podría ser informalismo, pero esto vendría a ser la etapa donde estaba en auge el dadaísmo, o las obras de Kurt Schwitter, ¿se acuerdan del alemán ese que pegaba pedazos de madera y basura, que era un dadaísta de Alemania, que también influenció mucho a este tipo de artistas, pero básicamente, bueno, y esto que son obras básicamente influenciadas por la Rusia imperial, o sea, esto eran pinturas de la época de la Rusia imperial. Y por otro lado, tenemos esto acá, por ejemplo, Noel, bueno, y por otro lado tenemos el diseño gráfico de Tatlin, también el diseño gráfico. Esto vendría a ser lo que después él hizo en la... Diseño gráfico hizo muy poco, pero sí él estaba en la producción, ¿cómo se diría? Como atrás de la revista, él estaba en el que organizaba a todos los otros artistas que realizaban la tapa, el desarrollo de las diferentes notas o
cosas que querían transmitir, que en algunos casos eran propagandistas, en algunos casos eran educativos, etcétera, etcétera. Y estos fueron algunos de los proyectos que desembocaron después hasta en la Bauhaus. O sea, terminó, si bien él no participó de la Bauhaus, terminó influenciando con sus esculturas y demás hasta en la Bauhaus, que fue mucho posterior a él, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos que hablar principalmente de este tipo de escultura que vendría a ser lo más cercano a la aplicación de una de estas arquitecturas magníficas o arquitecturas que combinaban el movimiento también con una relación con el entorno, que básicamente se quedan plasmadas acá en esta obra que se llama Monumento a la Tercera Internacional. Esto sería una maqueta, o la única foto que existe, creo, no, hay varias fotos que son de la época, después se terminan robando la obra. Se destruye la obra. También le dicen Torre de Tatlin. O la Torre Tatlin, sí, pero el nombre verdadero es Monumento a la Tercera Internacional. Monumento a Fíjense, la Tercera Internacional, sí. 1919, la época para que se ubiquen un poco. Y básicamente lo que le pasó en la época de Stalin fue que desapareció. No se sabe dónde está el original, pero este vendría a ser como una reproducción o como una reversión ahora actual cómo fue en aquella época. Estaba hecho de madera, hierro y estas especies de paneles que iban girando según las horas del día, y esto hacía como una reflexión de la luz y generaba también sombra. Entonces tenemos acá como un precursor de la escultura, no solo la escultura. Obviamente Tatlin lo que quería hacer acá era como una especie de Torre Eiffel, pero súper mejorada, ¿no es cierto?, donde combinaba la tecnología, el movimiento. No nos olvidemos que también a ellos le interesaba la máquina, a pesar de que no eran como los futuristas, que eran fanáticos de la máquina, sino que le interesaba el movimiento, ¿no es cierto? Ellos creían así como que la vida era como una máquina que empezaba a la mañana, que empezaba a funcionar y que no paraba hasta la noche que se apagaba, ¿no es cierto? Hay un video que no me recuerdo el nombre ahora, de una película futurista que justamente muestra esto, ¿no es cierto? El hombre que adora la máquina por esta cuestión. Perdón. Esto, por ejemplo, es de Tatlin, no sé por qué está acá. Ah, sí, está bien, porque estamos hablando de Tatlin. Bueno, ahí está. Bueno, el monumento a la Tercera Internacional nunca llega a salir. Se cree que entre el 30 y el 35 desaparece y bueno, la dejamos de ver. También algunas cosas interesantes de Tatlin son estas instalaciones o vamos a decir ensamble, también puede ser, están ahí en el borde entre el escultórico y también los ensambles, ¿no es cierto? Porque estaban en la pared, o sea, son esculturas que se ponen en la pared. Utilizando hierro, chapas y demás elementos que hasta ese momento no eran utilizados. Un proyecto también de Tatlin fue esta especie de avioneta o pájaro humano, y de ahí nos vamos a meter directamente en la vía de Lazar. Después vamos primero con Naon Gao y terminamos con Lazar Lisinski. Como contó la profe, este fue el escritor, digamos, del manifiesto realista. Y particularmente era escultor. Él trabajaba con un arte que después fue denominado cinético. Más adelante vamos a trabajar el arte cinético, pero más visto desde la pintura. Es como que Naon Gao fue el precursor del cinetismo, pero en la escultura, bastante avanzado para la época, porque el cinetismo se dio en 1950 y algo. Entonces, es como que es bastante importante por eso, por todos los escritos que hizo, ¿no es cierto? Y por la utilización de nuevos elementos. Fíjense acá, yo no sé si esto es acrílico o algo parecido, o también utiliza mucho lo que son, ven, acrílicos, cosas que no existían hasta ese momento en la escultura. Obviamente con una visión un poco diferente a la de Tatlin y a la que vamos a ver con Lisinski también, tiene un poco más abstracta, diría yo, y un poco más estética. Recuerden que ellos como que negaban el aspecto de la estética de apreciación de la obra de arte como algo bello, sino que ellos mayormente los constructivistas buscaban como la funcionalidad en el arte y no tanto la funcionalidad útil y no la funcionalidad estética como lo era antes, ¿no es cierto? Querían que el arte vuelva a ser universal, ¿no es cierto? No querían que el arte, ese universalismo que perdió el arte
O sea, si ustedes alguna vez leyeron algún significado de arte en el diccionario, seguro alguna vez leyeron alguna que decía universal. Pero llega un momento que el arte cambia el significado, o sea, y deja de ser universal para pasar a responder a ciertos contextos históricos, ¿no es cierto? En el caso de ellos, lo que ellos buscaban era que vuelva a ser universal, útil y que sea aplicable tanto en la arquitectura como en la utilería, como después pasó en la Bauhaus, que se empezó a Cecilia y todo lo que estos idearon hasta 1924 aproximadamente, después fue aplicado en la Bauhaus, que vamos a decir que son todos los que se fueron de Rusia corriendo de Stalin, la mayoría se fueron a trabajar en la Bauhaus, entre ellos Kandinsky, Paul Klee, y me estoy olvidando de alguno, Marc Chagall se fue a París, me estoy olvidando de alguno, bueno, obviamente Lissitzky, y el único que se quedó creo fue Malevich y otros artistas desconocidos. Bueno, muy interesante la obra de Gao por esta cuestión de los nuevos materiales. Acá también unos maquetas de supuestos proyectos arquitectónicos, ¿no es cierto? Ninguno de estos se llevó a cabo. Creo que hay un solo... Busqué arquitectura constructivista y no encontré mucho. Solamente encontré aplicaciones del constructivismo en la actualidad. O sea, como que se hicieron después... Todo esto que están viendo acá, por ejemplo, es una obra de arte hecha ahora, en 1957. O sea, no ahora, pero mucho después de que Gao ya estaba muerto. Esta época, por ejemplo, ya existía el cinetismo, pero en su época Gao no fue tratado como un cinetista, ¿no es cierto? Por otro lado, y ya vamos a hablar de los parceros, como diría el brasilero, vamos a hablar de Pevsner, y Pevsner más o menos maneja el mismo lenguaje. No es que... Gao y Pevsner son hermanos, pero Gao se cambia el nombre. Ah, mirá, no sabía eso, mirá vos. Y ¿Cuál era, porque, cuál era el porque en el verdadero apellido? manifiesto dice los hermanos Gao y Pevsner. Entonces, pero ¿y cómo son hermanos? Y entonces entré a revisar y ellos son, digamos, nacen en lo que es una familia muy buena, o sea, de buen pasar, y Ajá. nace con el nombre de Nau Nemia Pevsner. Ah, Pero él se cambia, ¿no es cierto?, para evitar lo que es la confusión con su hermano, que es Antoine Pevsner. Por ah, eso, o sea que son los cuando, Pevsner. En realidad son los claro, por Pevsner. eso dicen los hermanos Gao y Pevsner. Entonces, pero ¿cómo si son hermanos? No sabía o sea, la particularidad del caso, Y debe ¿sí? ser como hacían también los dadaístas, ¿viste? Que se cambiaban el nombre o usaban un seudónimo para que no le reconozcan porque por ahí perdían algún laburo o algo de eso, ¿viste? Puede ser Claro, que sí, tenga algo sí, que ver con eso. sí. Bueno, la obra de Pevsner es básicamente parecida, digamos, a la de Gao, utilización de distintos materiales, acrílicos, metálicos. Eh, Quizá alguno también tiene mucha obra que utiliza la tela y las textiles, así como cartones también. Y bueno, muy linda la obra y también lo importante de esto también es que son precursores, ¿no es cierto?, como le dije, el cinetismo. A todo esto, toda la obra que fuimos viendo, a ver, voy a dejarle ahí y vamos a enlazar, bueno, vamos a mostrar lo de Rodchenko. Todo esto es volcado. Rodchenko también tenía este tipo de escultura, no le voy a mostrar porque si no se va a estirar mucho, pero principalmente Rodchenko se explayó más en lo que sería la serigrafía y la litografía, la edición de revistas, panfletos y todo lo que sería más importante a partir de 1921. Ven estas obras, serían como panfletos que pegarían en las calles. Fíjense que estamos hablando de 1924, ya el leninismo estaba allá arriba, estaba en su auge, digamos. Por más de que Lenin murió en el 24, a partir del 28 recién empezó a decaer, cuando empezó a tomar fuerza, vamos a decir, ¿cómo se dice?, Stalin, y básicamente hizo lo que sería la parte editorial dentro del constructivismo ruso. Otro y más importante desarrollador de la editorial rusa fue Lissitzky. Para hablar de Lissitzky, primero me tengo que ubicar otra vez en una familia, no sé si judía. Él por ese motivo no pudo estudiar en la Academia de Moscú,
que era la que le leí hoy, no sé cómo se llamaba, ahora les digo el nombre, Academia Imperial de las Artes de Petrogrado. Él no se pudo inscribir en esa por ser judío, entonces se fue a estudiar arquitectura a Alemania. Ahí le conoció a Malevich y a Piet Mondrian, que en realidad era neerlandés, o sea, vivía en los Países Bajos, Bajos, que sería hoy, ¿cómo se dice? Holanda. Entonces estuvo ahí vamos a decir, donde se estaba cocinando todo lo que iba a venir después. En esa época, cuando conoció a estos artistas, él desarrolló lo que fue la muestra Prons o Prons, no sé cómo se pronuncia, Prons, que vendría a ser la etapa suprematista de Lissitzky. Hay que decir que Lissitzky fue cambiando durante el tiempo, digamos, un artista el más dinámico de todos, el que participó en todos los tipos de arte que se dieron en esa época, ¿no es cierto?, dentro del constructivismo. PROM significa proyecto de instalación de lo nuevo. Es como una, ¿cómo se dice eso? Cuando como que simplifica la palabra con partes usa las primeras dos letras o un pedazo de cada palabra para llegar al PROMS, que en realidad significa eso, ¿no? Que lo que buscaba era mezclar el diseño con la arquitectura, o sea, era como generar arquitecturas imposibles en un espacio infinito. Dentro del suprematismo él estaba haciendo esto, ¿no es cierto? Mientras que Malevich ya estaba terminando el suprematismo, porque esto él lo desarrolló en 1923, 1920, en esa época, ¿no es cierto? Bueno, les quería decir, para que se queden claro cómo se veía esto, este vendría a ser un Bichetumas o un Pijutemas, era como un edificio donde se desarrollaban todas estas actividades, ¿no es cierto? Esto hoy en día. Pero, bueno, por otro lado quería mostrarle que bueno, entonces esta vendría a ser la primera muestra importante, porque antes, si bien él empezó a estudiar cuando tenía 14 años, fue como bastante, ya a los 18 años él ya estaba haciendo suprematismo, a los 22 ya estaba remetido en lo que era el constructivismo y en la ideología socialista. Pero, bueno, y fue muy importante un pintor que no encontré en ninguna imagen y tampoco sé cómo se escribe bien el nombre porque lo escuché solamente en un video, que fue el profesor tanto de Lissitzky como ¿cómo se dice? Como de Chagall, que fueron amigos toda su vida, hasta que murió Lissitzky y todo. Dice que murió con 54 años, bastante joven, murió si no me equivoco, en el 45, pero no hizo más nada después de que Stalin lo eche. Creo de tuberculosis murió. ¿De qué? ¿De tuberculosis? Mira, sí. Sí, yo sé que murió joven, no me acuerdo si fue, creo, cuando estaba terminando la guerra. A los 51 años aproximadamente. Sí, aproximadamente. Bueno, sí. Entonces esta vendría a ser la obra suprematista de Lissitzky. Hay que decir que el Lissitzky fue llamado así mucho después de la época constructivista. Primero él firmaba como Lazar Lissitzky, van a ver, no sé si hay alguna obra de esta época. Sí, hay la más importante, vamos a ir a la más importante, que es la Cuña Roja. Bueno, acá ven, obviamente las obras son todas de índole arquitectónicos y de diseño gráfico. Como le decía, era como una arquitectura imposible. No sé si está acá, miren, si llegan a ver, la firma de él era una L rusa, ¿no? La L rusa, que eran dos L, como era el Lazar Lissitzky. Pero después fue nominado, como fue tan importante como profesor y como que aportó mucho al arte, fue llamado como el Lissitzky, como el gran Lissitzky, ¿no es cierto? Esta obra también en 1919 hablaba obviamente de la importancia del comunismo que se insertaba en el blanco, que el blanco en realidad pertenecía a la burguesía, el blanco burgués, ¿no es cierto? Dice, golpeando a los blancos con la cuña roja, que es parte de un cuento que después se va a desarrollar mucho más en la historia de los cuadrados que les voy a mostrar posteriormente. Básicamente esta es la época Prons, que ninguna se llevó a cabo como una escultura, sino hasta 1928, si no me equivoco. A ver, déjenme ver acá para no decir cualquier cosa.
No tengo el año. No tengo el año, pero fue una muestra, creo que era el 28, que fue la muestra que se llamó Presa, donde él sí pudo llevar a cabo, ya con mucha más técnica y mucho más prolijo, estas obras que ya eran pensadas para hacerlas en con tridimensional, ¿no es cierto?, pero aplicadas como instalación. Ahora las vamos a ver más adelante, porque ese ya es al final de su vida, ¿no es cierto? Por otro lado, también en la misma época donde se desarrolla todo lo que es su etapa Proms, también desarrolla lo que es, mediante el apoyo de Lenin, ¿no es cierto?, un libro, sí, un libro de cuentos para niños, que en realidad, si uno se pone a pensar en el libro más tétrico que vi en mi vida, donde básicamente se cuenta, acá está mal ordenado, ¿no es cierto?, pero a ver, el segundo, el primero, que se cuenta en la historia donde llegan los dos cuadrados, el rojo vendría a ser la figura, ¿no es cierto?, del socialista, marxista, ¿no es cierto?, llegando a la tierra donde estaba todo este materialismo, ¿no es cierto?, y por otro lado también tenía el cuadrado negro, que vendría a ser como el burgués que simplemente, o el Estado imperial, ¿no es cierto?, la vieja Rusia imperial, ¿no es cierto? Y bueno, en el cuento cuenta un poco. Yo una vez vi un video que nunca más lo pude ver porque no sé si borró o qué cosa. Estaba en YouTube, donde mostraba con imágenes con movimiento, que se hizo obviamente posteriormente, donde usaban las distintas partes del libro de cuentos para, con movimiento, ¿cierto?, como un video, y contaba un poco la historia de qué significaba cada parte. Pero básicamente es un cuaderno donde se desarrolla toda la ideología marxista, socialista, ¿no es cierto? Por otro lado, hacían libros, Lissitzky, obviamente acá estamos hablando de un Lissitzky que ya era un profesional en dibujo técnico, fue profesor de formas, que se le llamaba así, también como Kandinsky. El profesor de formas era como el profesor que te enseñaba toda la base de compositiva y todo lo que tenía que ver con, vamos a decir, como el ciclo básico de la carrera. Este taller de formas, o sí, talleres de formas se llaman, que lo desarrollaba Kandinsky, Klee y Lissitzky, entre otros, era como la base para después entrar a la orientación, que eran 3 años más, que donde ellos perfeccionaban una técnica que podía ser tanto textil como, ¿cómo se llamaba?, escultórica, etcétera, etcétera. En este tipo de ¿cómo se dice?, de escritos, que son libros, ¿no es cierto? Acá vemos el significado, por ejemplo, de cada elemento, y bueno, uno tendría que detenerse a ver qué significa todas las partes, ¿no es cierto?, y conocer un poco del idioma cirílico, o cirílico creo que se dice, o cirílico creo que es el idioma que se utiliza en este libro. Yo me voy a detener en uno en especial, este es el otro, este es el cuaderno de la historia de los cuadrados, el anterior. El que se van a dar cuenta, porque en la historia de los cuadrados no hay tanto escrito en este libro, que es para la educación en las escuelas, hay más letras y números. Bueno, y me detengo en una, que es esta acá, que voy a hacer un rápido análisis, o si no se va a reestirar esto, que básicamente lo que busca acá Lissitzky es combinar la aritmética con el pensamiento social para el nacionalismo ruso. Combinar la aritmética con el socialismo ruso, ¿no es cierto? Y con la creación, ¿no es cierto?, de esta unidad, ¿no es cierto?, política, que dice, si no me equivoco, Gabo, posteriormente decía que al final los jutebas estos, o talleres, era más de charla que de producción, porque en esa época había tanta pobreza en cuanto a materiales, o sea, estaba faltando hasta la comida, y ven que las obras tienen un aspecto, ¿viste?, de utilización de materiales casi reciclados, ¿viste? Y entonces era como que todo lo que se desarrolló en estos jutebas son más ideologías que obras de arte en sí, ¿no es cierto? En cuanto a la producción, digo, de los alumnos, no tanto de los principales profesores, que obviamente que llegaron a hacer obras muy importantes. Bueno, por otro lado, como le decía, esto tiene toda una significación. Le voy a decir así a mano alzada, para no hablar tan profundo, pero todo esto que ustedes ven acá, primero vamos a hablar que esto es ¿cómo se dice esto?, una operación matemática, acá vemos un signo igual, donde se suma todo lo que es la hoz con el martillo, el simbolismo, ¿no es cierto?, de este pensamiento,
que está acostado. Obviamente van a ver que todo el constructivismo es horizontal, no vertical, como también se ve en la arquitectura, donde aparecen todas las figuras que conformarían esta Rusia unificada, donde acá voy a tener que acudir a, ¿cómo se dice esto? Porque no me acuerdo qué decía. Si ustedes ven allá abajo, hay como una nomenclatura, ¿no es cierto?, en cirílico también, que básicamente dice en este orden: turcomano. Si vamos viendo, las imágenes son en este orden, ¿no es cierto? El turcomano ahí, después viene el ucraniano, este segundo, bielorruso, el gordito, digamos, el caucásico, el gorrito con la flautita, y el uzbeco. Todo eso da como resultado el vamos a decir, personaje socialista, que quería buscar digamos, el partido, ¿no es cierto? Y todo, o sea, este vendría a ser el personaje más todos estos que vendrían a ser los distintos lugares, etnias en realidad serían, porque cada uno de los gorritos representa una etnia. En realidad nosotros por ahí nos reconocemos, porque yo estuve viendo, y la verdad que los gorritos no tienen nada que ver tampoco con lo que se representa en excepto este acá, que es el más parecido, el ucraniano, creo que es, si no me equivoco, el ucraniano, ya cerré. Bueno, pero si quieren indagar un poco más, está bueno. Bueno, y como resultado queda esto, la triple C, esta que vendría a ser como la nomenclatura para el partido comunista, obviamente como marchando, todo para el mismo lado, y si uno se pone a pensar, siempre marchan para la izquierda del libro, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos dentro del libro, está avanzando hacia la izquierda. Todo lo que ustedes van a ver en esos libros avanzan como hacia la izquierda, y siempre generalmente en manera ascendente, o sea, hacia arriba. Y acá como el personaje acá militar, o como el mandatario flameando una bandera blanca, vendría a simbolizar la paz. Más o menos así se veía leer este tipo de libros, lo cual yo no sé si fue muy adecuado, ni si tuvo sus resultados positivos. Sí queda como algo anecdótico, porque si todo lo que estamos viendo ahora, ustedes van a decir qué influenció principalmente de todo el resto del siglo, fue al diseño gráfico. O sea, si nosotros hablamos del diseño gráfico, ¿de dónde mamó, no es cierto? Y este es vamos a decir, la evidencia de dónde salió el diseño gráfico. Por eso es tan importante el constructivismo. Entonces, van a ir viendo ustedes que cada vanguardia fue importante por algo. Tengan en cuenta eso para después, cuando estudian para lo final y todo eso, qué importancia tiene la vanguardia en cada caso, ¿no es cierto? Esta es una de las últimas participaciones entre varios artistas, donde hasta, fíjense si acá figuran Mers, Dada, todo esto acá son, vamos a decir, una conglomeración de artistas que terminaron escribiendo en esta revista que se llama Kunst, que ya fue cuando Lissitzky ya participaba con artistas de Alemania. Y algunos diseños de Lissitzky que combinan el fotomontaje. También acuérdense que es muy importante la aparición del fotomontaje. Otra vez está por terminar. Bueno, y termino, para terminar, a ver qué más nos dije. Bueno, la vida de Lissitzky termina medio caótica, en el sentido de que, vamos a decir, termina haciendo publicidades para marcas conocidas como Pelican. ¿Por qué? Porque para la época de 1929 al 32, cuando ya fue expulsado de Rusia, él ya no tenía más trabajo, y era como que toda la obra que él hizo estaba mal vista dentro de Rusia, ¿no es cierto? Y bueno, y como le decía, esta muestra presa vendría a combinar todas las obras que hizo Lissitzky, y todos los estilos, y todos los ¿cómo se dice esto? Todas las disciplinas que él había desarrollado. Tengo imágenes muy chiquitas, pero van a ver cómo, ahí está. Es como que combina todo lo que él hizo en cuanto a fotomontaje, algunas esculturas que fueron hechas posteriormente, y alguna que otra obra que tiene que ver con la época ¿cómo se dice?, del suprematismo. Estos ya son obras actuales, las puse acá porque vamos a decir ya posteriores a Lissitzky, donde él realmente hay artistas que plasman lo que Lissitzky quería buscar en los prompts, ¿no es cierto? Es como aplicar los prompts a la vida real, ¿no es cierto? Y cómo se manifiestan, ¿no es cierto?, en la vida real. Me pareció interesante. ¿Y qué más? Bueno,
hizo un montón de cosas que nos podría llevar días. Por ejemplo, también se metió en la arquitectura, hizo mucho proyecto que no se llevó a cabo, obviamente, donde él hablaba del rascacielos horizontal, donde también desarrolló interiores para toda la comuna, digamos. Había una revista también que se llamaba Comuna, donde participaban todos los artistas de esto. Fíjense acá, distintos establecimientos de índole quizás, ¿cómo se dice esto?, estatales, ¿no es cierto? Y esto es una de las obras que después, posterior a la muerte, se llegaron a desarrollar. Acá está otra vista de esta imagen, otra aplicación de la ideología de Lissitzky, y eso es lo que podemos ver. Nada de lo que él hizo, todos los proyectos que él hizo, ninguno lo desarrolló en sí. Y bueno, ¿qué termino? Bueno, fíjense que también había indumentaria constructivista, muy importante esto, porque hasta ese punto, ¿no es cierto? Ellos tenían la indumentaria, por ejemplo, para el artista, por ejemplo, como lo se ve acá, indumentaria para la mujer, para los generales, para la mujer en su casa, y todo esto obviamente es posterior, ¿no? Pero era desarrollado en los jutumas, como quieran llamarlo. Fíjense, esto es una imagen de la época. Y algunas de esas cosas quedaron como también, luego fueron aplicadas al ambiente bélico, lastimosamente. Y el único arquitecto que encontré, los únicos dos arquitectos que encontré que se desarrollaron arquitectura dentro del constructivismo son Konstantin Malinkov y Moisés Ginsburg. Me gusta más la de Malinkov, que está muy buena. Él habla de hacer como piezas de mecánica llevadas a la arquitectura. Estas son obras hechas en aquella época, obviamente combinaba mucho el vidrio, eliminaba mucho los vértices, o sea, buscaban si ven esta parte del medio acá, podemos decir que fue influenciado por Perner y Gao, estas obras también. Y fíjense esto, si ustedes completan, si hacen todo eso una repetición y lo hacen circular, podría decirse claramente que es una tuerca gigante. Esta obra no sé si es un estadio o una especie de ópera, o como lo hay acá, ¿no es cierto?, lugares donde se realizan cosas de índole, ¿cómo se dice?, lírico, de la voz, ¿no es cierto? Y este otro es el Moisés, no sé cómo se dice, Ginsburg me acuerdo por el comediante argentino. Y bueno, más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Trabaja mucho con el círculo, con la forma, con la combinación de distintos elementos, ¿no es cierto? Y grandes vitrales del tipo de vidrio, ¿no es cierto? La utilización de acrílico, etcétera, etcétera. Bueno, espero que se haya entendido. La clase que viene, no hay tantos nombres difíciles en sí, son pronunciables, aunque algunas cosas, como por ejemplo los Getuma y todas esas cosas que no sé cómo pronunciar, sí, por ahí complican un poco ¿cómo se dice? Para desarrollar una clase, ¿no es cierto? Por ahí se complica. Todo esto va a desenfocar desembocar, no desenfocar, desembocar en el, ¿cómo se dice?, en el gestil o el estilo dentro de lo que serían los Países Vascos. Vasco, estoy con los vascos, los Países Bajos y la Bauhaus, que vamos a ver la clase que viene, como para cerrar esta etapa. La clase que viene tenemos el parcial. Sí, la próxima virtual vamos a desarrollar esas dos que nos queda, digamos, para terminar con este arte arquitectónico y de diseño. ¿Y cómo están con el parcial, chicos? Eso quería preguntar. ¿Cómo andan con eso? Ay, hola. Algunos desaparecieron acá, te digo. La excusa del rayo les sirvió. Yo no curso presencial, dice Eugenia ya. ¿Quién es Eugenia? Claro, porque ella no está acá en Posada, me parece. Bueno, tendríamos que ver cómo hacemos ahí. Sería para preguntarle a... ¿Y cómo venía haciendo con las otras materias?